El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buen día, Radio Escuchas. El día de hoy dedicaremos nuestro programa a una entrevista con la doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia, Eugenia Allier. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella nos hablará un poco sobre su acercamiento hacia la historia del presente, tema del cual dio una conferencia durante el 9º Coloquio de Estudiantes de Historia. Comencemos. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Nos encontramos con la doctora Eugenia Allier, quien es especialista en la historia del presente. Muchas gracias por acompañarnos, Eugenia. Bueno, las primeras preguntas son en torno a su experiencia personal y su acercamiento hacia este enfoque que es la historia del presente. Entonces, ¿podrías decirnos si desde el inicio de tu carrera estuviste interesada por estudiar el presente o cómo surge el interés suyo hacia este enfoque? Sí, en realidad mi licenciatura no fue en historia, propiamente dicho. Yo estudié, por un lado, psicología social, y por el otro una carrera que se llama Estudios Latinoamericanos, que existe en la UNAM y que ve historia, filosofía y literatura de América Latina. Entonces ahí de alguna manera comencé efectivamente a hacer historia del presente, aunque no lo tenía ni tan claro ni tan definido como ahora. Pero justamente ahí hice mi tesis de licenciatura en Estudios Latinoamericanos en historia, digamos, en historia de América Latina. Trabajé ya sobre Uruguay y lo que empecé a trabajar fue transición a la democracia en Uruguay, ¿no? Entonces era un tema que de alguna manera estaba entre la ciencia política, la historia reciente, ¿no?, que se comenzaba a hacer también en algunos países del Cono Sur, ¿no?, particularmente Uruguay, donde la historia del presente, pues en ese momento, ya en los años 90, ¿no?, te estoy hablando de hace 20 años, ya tenían como cierto camino andado en comenzar en que los historiadores mismos se estuvieran interesando en el presente. Y creo que eso mucho tenía que ver con que había acabado la dictadura cívico-militar en Uruguay y que la gente estaba ávida por saber lo que había ocurrido y los historiadores como que tomaron el reto y se pusieron a trabajar. Entonces sí, de alguna manera, desde que comencé mis pininos, ¿no?, en la historia, empecé trabajando historia del presente. Aunque te digo, todavía no la concebía como tal, ¿no? ¿Y cómo fue tu preparación para estudiar aspectos que anteriormente solo habían sido abordados por otro tipo de ciencias sociales, como la sociología o las ciencias políticas, como mencionas? Creo que a mí me sirvió mucho justamente, probablemente, ¿no?, que no venía de la historia, ¿no?, o que no venía como de la carrera formal de historia, ¿no? Porque, bueno, en Estudios Latinoamericanos pues sí veíamos historia, pero no había nadie nunca diciéndonos que la historia no estudiaba el presente, que solo estudiaba el pasado, ¿no? Entonces como que no tuve esa idea y pues justamente me iba acercando como a otras herramientas desde la psicología social hasta la ciencia política, y que de alguna manera me fueron dando como herramientas para ir trabajando justamente pues ese presente, ¿no? Todavía no tenía, digamos, las herramientas más teórico-metodológicas desde la historia, ¿no? Esas me iban a llegar un poquito después. Sí. Bueno, y tengo entendido que tus trabajos giran en torno de estudios de historia del presente en Latinoamérica y en específico en Uruguay. ¿Podrías contarnos cómo surge tu interés por este espacio en específico? En realidad, pues, digamos, mucho tiene que ver con la licenciatura que estudié, ¿no?, estudios latinoamericanos, pero en realidad ese interés como que es previo, ¿no? Yo crecí en los años 70, 80 con todos los hijos de exiliados políticos que llegaban a México, ¿no? Entonces fui a escuelas donde estaban los hijos de uruguayos, de argentinos, de chilenos, ¿no? Y creo que eso siempre pues me fue, si no influyendo políticamente, aunque supongo que de alguna manera sí, ¿no?, me fue pues acercando una realidad
muy diferente de mi vida. Y algunos de mis mejores amigos, por ejemplo, una de mis mejores amigas, pues es uruguaya, ¿no? Y justamente es de esa época, ¿no? La conocí estando en la secundaria y bueno, como que conocí, digamos, no solo toda su vida política, ¿no? Porque sus padres habían salido de Uruguay, por supuesto conocí a sus padres, ¿no? Sino también lo que ella misma vivía y sentía estando en México, ¿no? Son estos niños que se llamaron Urumex, Argenmex, ¿no? Que eran de alguna manera como la mezcla más perfecta entre Uruguay y México, Argentina y México. Y de alguna manera supongo que eso determinó muchísimo mi interés por América Latina, ¿no? Cuando estaba tratando de buscar qué carrera estudiar, sabía que existía historia, pero cuando encontré estudios latinoamericanos me pareció que eso llenaba como justamente ese espacio que yo tenía, ese deseo por conocer más América Latina, ¿no? O sea, como que además crecí también, había otros, había salvadoreños, había haitianos, había brasileños, era una comunidad muy amplia que realmente te hacía conocer como es otra región, ¿no? Otro mundo, y eso me acercó mucho a América Latina. Entonces, cuando ya estaba estudiando estudios latinoamericanos, muchos de mis amigos habían regresado a sus países. De hecho, uno de los temas que yo he trabajado es el exilio uruguayo, ¿no? Particularmente, porque creo que pues, fue una realidad que conocí muy de cerca, ¿no? Conocí justamente cómo los hijos de uruguayos, de argentinos, cuando regresaban a sus países a mediados, finales de los años 80, sufrían muchísimo porque dejaban lo que ellos consideraban su país. Para ellos su país era México, sus costumbres, su comida, sus tradiciones, y llegaban a un país con el que no se sentían identificados, ¿no? Les pasaba lo contrario que sus padres. Entonces, cuando regresaron, yo ya estaba estudiando estudios latinoamericanos y en el 89 decidí hacer un viaje justamente pues, para conocer todas estas realidades que me interesaban, ¿no? Entonces fui a Uruguay, Argentina, a Chile, y me tocaron momentos muy álgidos. En el 89 hay una elección en Montevideo, Uruguay, para decidir quién iba a ser, digamos, lo que acá vendría siendo algo así como el alcalde, ¿no? El gobernador de la ciudad de Montevideo. Y ganó por primera vez el Frente Amplio, una coalición de izquierda, ¿no? Entonces eso me tocó vivirlo. Y de ahí viajé a Chile, y en Chile me tocó ver las elecciones con las cuales Pinochet perdía el gobierno. Entonces fueron como momentos pues políticos claves en América Latina, en el Cono Sur, que no me tocó estar ahí, me tocó vivirlos y pues me emocionaron muchísimo, y de alguna manera empecé a pensar en trabajar justamente sobre todos estos temas y estas realidades, y así fue como me fui, ¿no? Desde hace casi 20 años, 30, ¿verdad? Me fui como metiendo justamente a esas realidades, a esas cuestiones. Y así nació mi interés por la historia del presente. Bueno, gracias. Y bueno, nos has contado cómo surge tu interés personal por la historia del presente. Pero puedes decirnos, en general, ¿cuándo surge a nivel internacional la necesidad por historiar el presente? Sí. La verdad es que siendo honestos con la verdad histórica, la historia del tiempo presente ha existido siempre. Heródoto, el llamado padre de la historia, hacía historia del tiempo presente. Simplemente él no la llamaba así. Él entrevistaba, veía las cosas y trabajaba justamente sobre lo que estaba viviendo en ese momento. Lo mismo Tucídides. Y así, ¿no? A lo largo de muchos siglos podemos ver como distintos autores, distintos historiadores que han trabajado el presente. Lo que pasa es que en buena medida es sobre todo en el siglo XIX, cuando se conforma la profesión, ¿no? Donde se conforman en realidad todas las disciplinas, todas las ciencias. Y entonces, claro, hay que separar la historia de la sociología. Y ahí la historia se queda con el pasado justamente para diferenciarse, entre otras cosas, de la sociología. Porque si no, ¿cómo las dividimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo pensamos las disciplinas? Y la sociología se queda con el presente. Entonces, de alguna manera surge esa división, y a partir de ahí
con todo el positivismo como medio, de alguna manera lo que va a pasar es que se va a alejar definitivamente el presente de la historia, ¿no? Pero aún así después, pensemos por ejemplo en Marc Bloch, a fines de los años 30 está escribiendo sobre la derrota de Francia frente a los alemanes, ¿no? En esa extraña derrota. Entonces, se seguía haciendo, siempre se estuvo estudiando el presente, ¿no? Pero o marginalmente o no como un campo, ¿no? La conformación del campo se va a dar entre los años 70 y los años 80, ¿no? Digamos, comienza en los 70 y ya para los 80 es un campo, por lo menos en Francia, en Alemania, conformado, aceptado y que empieza a tener una fuerza muy, muy fuerte, ¿no? Creo que era más o menos eso, la pregunta, sí, los años, ¿no? ¿En qué momento surge? Es más o menos en los años 70, 80 y surge, ¿no? Como una necesidad. Todos los años 60 y 70 son como muy fuertes, muy cuestionadores del orden social existente. Hay muchos grupos que van a empezar a empoderarse, ¿no? Las mujeres, los gays, los regionalistas, en fin, el movimiento obrero, sindical, una serie de movimientos sociales que van a empezar a cuestionar la historiografía existente hasta ese momento, ¿no? Que hace, digamos, un recuento de la historia, pero nacional, y que no toma en cuenta a los distintos grupos, ¿no? Cuando hablas de la nación es difícil hablar de todos, ¿no? Haces una especie de conjunto, ¿no? Y entonces no ves las particularidades, ¿no? Y lo que piden estos grupos es justamente que se vea. Además, va a ser muy importante el auge que comienza a tener después de varias décadas de silencio la cuestión de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Particularmente Francia, Alemania, ¿no? Y es esa necesidad de conocer. La historia del presente sí surge mucho en casi todos los países, ¿no? Conforme se va conformando el campo en cada país, como una necesidad por saber qué es lo que está pasando en el presente o qué ha pasado en lo que acaba de ocurrir, digamos. Lo llamamos presente histórico, pero, ¿no? Digamos, podría decirse el pasado más reciente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en esos pasados? Necesitamos entender lo que ha pasado en nuestros países, básicamente con grandes catástrofes. Esa es la verdad, con guerras, violencia. En el caso particular de México, a tu criterio, ¿por qué es importante hacer trabajos sobre la historia del presente en nuestro contexto actual? Yo creo que la historia del tiempo presente es importante en todos los contextos, ¿no? Pero creo que efectivamente, tal y como lo planteas, el caso mexicano es muy importante, ¿no? Creo que hemos estado llegando tarde a la historia del presente, pero estamos llegando. Y creo que una de mis hipótesis, que es absolutamente imposible de comprobar, ¿no? Es que en México el movimiento estudiantil de 1968 domina, ¿no? Digamos, la memoria colectiva, la memoria social sobre el pasado reciente, ¿no? O lo más cercano de nuestro pasado. Digamos, lo que en Argentina, en Chile, en Uruguay está dominado por las dictaduras, en México está dominado por el 68, ¿no? O sea, tú ves, ¿no? Y los jóvenes, de lo que han escuchado alguna vez en los últimos 50 años, es del 68, por ejemplo. Se volvió como una memoria muy fuerte, muy dominante en nuestro país, ¿no? Es considerado uno de los acontecimientos más importantes, ¿no? Tanto para la historia como para la memoria, ¿no? Cada vez empiezan a haber otros acontecimientos que también toman importancia. Pero lo que es cierto es que lo que siempre pasó como soterrado, por abajo, sin ser visto, sin ser discutido, son, por ejemplo, todos los movimientos armados que hubo en los años 70, 80 en México. Cerca de 2 decenas de movimientos armados de distinto tipo, de los cuales prácticamente nadie sabe nada. No solamente los jóvenes, ni siquiera la gente que vivió más o menos en ese periodo. Los historiadores tampoco nos hemos hecho hasta hace muy poco cargo de todo eso. Tampoco los sociólogos, tampoco los politólogos. Hay un vacío en nuestra historia que tiene que ver con la violencia política. Una violencia que sí fue importante. No sé si la podemos comparar con lo ocurrido en otros países de América Latina, pero fue una violencia importante y que hemos
no estoy segura de si silenciado o olvidado. Pero creo que esa violencia política que nunca discutimos, por no haberla discutido, estamos de nuevo insertos en una violencia muy grande. Hay muchos autores, sobre todo psicólogos y psicoanalistas, que plantean que cuando una sociedad no conoce, ¿no? Cuando un individuo, porque ellos lo plantean para los individuos, no conoce y no elabora su pasado, el pasado tiende a repetirse. Y hay autores, por ejemplo, como Paul Ricoeur, que de alguna manera dicen que sí, que la escena, el espacio público tendría que ser el lugar en el cual discutiéramos nuestra propia violencia. Eso no ocurrió en el caso mexicano. Nunca se ha discutido, ¿no? Hay momentos, hay algunos libros, algunas películas, pero nunca fue un tema, ¿no? Como que simplemente lo olvidamos, ¿no? Le hicimos así todos. La población, el gobierno, los partidos políticos, los académicos, lo dejamos de lado. Y es como si ese pasado de verdad regresara con una fuerza impresionante y dijera, no quisieran saber de violencia, pues aquí está la violencia. Porque además, y es cierto, ¿no? Hay investigaciones que prueban que de alguna manera todo lo que la gente que participó en la represión política en contra de los movimientos armados, ¿no? En lo que se conoce como la guerra sucia, ¿no? Que ahora está pasando a llamarse terrorismo de Estado, ¿no? Está también participando en la lucha contra el narcotráfico. Entonces sí hay de alguna manera como ciertos núcleos que continúan ahí. Entonces creo que justamente como historiadores, parte de nuestra responsabilidad, parte de nuestro deber, tiene que ser no solamente analizar lo que ocurrió en esos años de violencia política en nuestro país, en los años 70, 80, con los movimientos armados, con la guerra sucia, sino que tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando hoy en día. Y los historiadores, porque aunque trabajemos los mismos temas que sociólogos o politólogos, no lo hacemos de la misma manera. Eso creo que sí es súper importante que quede clarísimo. Los historiadores del presente no hacemos sociología, no hacemos politología y no hacemos antropología. Tenemos una mirada justamente histórica, en donde vemos no solo causas, sino consecuencias, y hacemos una historización del presente. Vemos transformaciones, continuidades, justamente lo que hace el historiador de cualquier periodo. Así es. Y bueno, ¿podrías profundizar un poco más en esas particularidades del historiador del presente que lo diferencian de no solo de otras ciencias sociales, sino de otros enfoques dentro de la historia? Y además, ¿a qué retos se enfrenta el historiador del presente? Y podríamos decir también a qué críticas. Mira, creo que hay que insistir en eso. La historia, lo decía Marc Bloch, estudia a los hombres en el tiempo. Y eso significa, ¿no?, que la historia, igual que la antropología, la sociología y muchas otras humanidades y ciencias sociales, tiene como centro a los seres humanos. Hasta ahí vamos en lo mismo. Claro. La gran diferencia, ¿no?, está entre la diacronía y la sincronía, ¿no? Los sociólogos ven a las sociedades en un momento determinado, hacen un corte, ¿no?, y simplemente toman el momento hoy, 2016, y estudian ese momento. Normalmente el historiador jamás va a hacer eso. El historiador tiende a ver periodos, ¿no?, así sean presentes, ¿no?, pero vemos periodos. Entonces, probablemente alguien que quiera estudiar la violencia en México desde la historia va a tomar quizá desde los años 70 hasta acá. Y va a ver las diferentes. Lo que vamos a hacer como historiadores es una periodización de esa violencia. No vamos a tomar como que en
no sé, en el 2006 comenzó la violencia, ¿no? Sino que justamente nos vamos a ir a tratar de hacer una periodización. Es decir, el historiador lo que trata de ver es a lo largo del tiempo, de un determinado tiempo, porque nosotros decidimos cuándo, es ver las permanencias y las transformaciones de ese objeto que nos interesa conocer. Esa es una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el historiador del presente y los historiadores que estudian otros temas? Básicamente, pues es eso, ¿no? Que el historiador estudia un presente, y presente lo vamos a entender como todo acontecimiento, todo estudio que abarca un periodo o un acontecimiento del cual todavía existe por lo menos una de las 3 generaciones que lo vivieron. Entonces, más o menos en México estaríamos hablando que la historia desde 1940 hasta el día de hoy sería historia del presente, porque hay gente que vivió los años 40 en nuestro país y que todavía está vivita y coleando y que nos puede hablar justamente de ese pasado, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, es el tiempo, pero además es la existencia de un tejido vivo en la sociedad. A eso se refiere las generaciones, y eso significa que el historiador puede, si quiere, hacer historia oral también con esas personas que vivieron ese acontecimiento. No forzosamente tienen que hacerlo, ¿no? Ahora, los retos también. Una de las cosas a las cuales se enfrenta el historiador cuando hace una historia del presente es a las críticas de los testigos, de los actores que vivieron ese presente, ¿no? Justamente es una de las grandes diferencias, ¿no? Cuando uno estudia el siglo XIX, no va a haber nadie que se levante de la tumba para decir así no fue, ¿no? Y en cambio con los historiadores del presente sí hay gente que se levanta y dice así no fue, ¿no? Y entonces hay justamente esa tensión, ¿no?, entre los testigos y los historiadores, complicidades también, hay de todo, ¿no? Los retos, ¿no? Creo que otro de los grandes retos es que el paso del tiempo no ha hecho que desaparezcan fuentes, ¿no? Al contrario, existe todo, ¿no? Si tú quieres investigar, por ejemplo, conozco gente que está estudiando el Bicentenario en 2010, está todo, ¿no? Tienes YouTube, tienes televisión, tienes periódicos, tienes cartas, tienes documentos, ¿no? Cuando estudias el siglo XIX, el tiempo, ¿no?, el tiempo y los seres humanos han hecho un cierto trabajo, han destruido archivos, han borrado cosas, se han quemado, se han inundado. Para el 2010 no ha pasado nada de eso. Entonces tienes muchísimo, con lo cual tienes que tener muchísimo más claro qué quieres trabajar exactamente. ¿Mm? Bueno, y en cuanto a las fuentes que ya mencionaste en específico, la historia oral. Entonces, ¿cómo se relaciona esta historia del presente con la historia de la memoria, con la memoria en sí? Uh-huh. La historia del presente no es historia oral, ¿no? Es decir, uh-huh, puedes combinar la historia oral con la historia del presente, pero puedes trabajar con documentos y decidir que no te interesan los actores, ¿no? Pero efectivamente la mayor parte sí trabajan también con la memoria, ¿no? Y ahí hay distintas formas de trabajar con la memoria. Una es tomarla simplemente como fuente, como todos los historiadores, nuestra fuente es la memoria, ¿no? Pero puedes también tomarla como objeto y ver cómo la memoria se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Y muchos de los trabajos de historia del tiempo presente han sido efectivamente también historia de la memoria, que refleja cómo se ha ido transformando la memoria. Por ejemplo, es lo que yo hago sobre el 68. Cómo se ha ido transformando nuestra memoria colectiva sobre los eventos del 68, desde 1969 hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Y por último, yo he observado en lo personal, a lo largo de mi carrera en la licenciatura, que varios jóvenes están interesados por estudiar la historia del presente. Entonces, ¿podrías contarnos, a tu criterio y conforme a lo que has observado, piensas que los trabajos enfocados a la historia del presente están en aumento? ¿Y qué particularidades crees que tendrán estos trabajos? Es un hecho. Digo, ¿no? Desde que, digamos, comencé a trabajar como investigadora, ¿no?, casi 10 años, he ido viendo cómo aumenta de una manera
impresionante el interés, particularmente de los jóvenes, por la historia del tiempo presente, ¿no? Aprovecho y hago un comercial y los invito, ¿no?, a que formen parte de la red de investigación en historia del tiempo presente que estamos organizando desde la UNAM, ¿no? Si se meten a Facebook encuentran la página del Seminario de Historia del Tiempo Presente y ahí vamos a poner toda la información sobre la red. Y creo que sí, creo que es muy importante, creo que tienen muchos retos, pero también es un campo que está ahí nuevo para todos nosotros. Entonces, es un hecho que cada vez hay más jóvenes que lo están haciendo. Hay un trabajo muy importante en historiografía, por ejemplo, sobre movimientos armados y guerra sucia, y que están haciendo pues gentes muy jóvenes. Bueno, ¿podrías decirnos otra vez el nombre del grupo de Facebook? Seminario. Sí, Seminario de Historia del Tiempo Presente. Bueno, ahí lo tienen, Ahí lo radioescuchas. encuentran. Si están interesados, pueden buscar Seminario de Historia del Presente en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, Eugenia, y gracias por hablarnos sobre la historia del presente, que pienso que debe ser más abordada en México, ciertamente. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, de nuevo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ana Lourdes. Y sí, en efecto, tenemos muchos temas. Tenemos el narcotráfico, tenemos el feminicidio, tenemos la violencia. Hay que abordarlos. Muchas gracias. Por hoy, esto ha sido todo. Los invito a acompañarnos en nuestra próxima emisión de El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes, Ana García Vega. Hasta la próxima emisión. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.